Hola, buenas noches. Hoy voy a seguir con lo que es la siguiente evaluación, lo que va a ser el siguiente parcial. Vamos a hablar acerca del periodo prehispánico. Que el periodo prehispánico vamos a hablar primeramente del hombre, del ser humano, de dónde viene. Miren, el periodo prehispánico abarca desde 10.000 antes de Cristo hasta el 1502, con la llegada de los españoles al continente americano. Este periodo comprende en algunos acontecimientos importantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Miren, los primeros hombres de América. Entonces, el periodo prehispánico abarca desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el 1502. Entonces, para que lo comprendamos, desde el momento en que nació Cristo, habían pasado ya 10.000 años. Y desde el momento que nació Cristo, 1500 años después desde que Cristo nació. Entonces estamos hablando casi de 11.500 años. Abarca el periodo prehispánico. Los primeros hombres en América. Miren, los primeros pobladores de América están entre 50.000 a 4.000 años antes de Cristo. Primeros pobladores de Centroamérica, de 20.000 a 22.000 años antes de Cristo. Entonces, miren, cuando Jesús vino a la tierra, habían pasado ya 20.000 años en que el hombre ya estaba en Centroamérica, para que comprendan de una manera más clara. Si Jesucristo hubiera nacido en el año 2000, remontémonos 20.000 años atrás. Son datos que se mantienen, no tienen ninguna asertividad o que sea exacto, solo es algo que se mantiene. Y los primeros pobladores de Honduras están entre el año 11.000 al 10.000 antes de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, una vez más les explico, a 11.000 años atrás ya había gente aquí. Entonces, Colón descubrió América. Es mentira, eso no. Ya lo habían descubierto 11.000 a 10.000 años antes. No, América fueron 50.000 a 40.000 años antes. Entonces, lo que podemos ver que lo que ellos vinieron a hacer no fue descubrir, fue a invadir, fue a saquear y fue a robar que vinieron. No fueron que vinieron a descubrir porque aquí había gente. ¿Cuáles fueron los factores que condujeron al primitivo poblamiento del continente americano? Miren, el mundo atravesaba muchas circunstancias difíciles. Lo que es de Europa, Medio Oriente, son lugares muy fríos. Normalmente están hasta 8 a 9 meses solo de frío. El sol casi no sale. Entonces dice que el cambio climático ocasionado por la última glaciación Wisconsin en América y el resto de Europa, por el frío, por el agotamiento de la flora y la fauna. Estos continentes, estos países de América, de Europa, Asia, África, algunos carecen de flora y de fauna. ¿Qué es la flora y la fauna? Animales silvestres, lo que es la vegetación, lo que son los bosques. 3. Búsqueda de nuevas áreas con abundancia de cacería. Estos lugares carecían de mucho de lo que eran estos alimentos. La migración del animal que cruzaba hacia nuestro continente en busca de alimentos y mejores condiciones climáticas. Mire, nuestro continente normalmente toda la época del año hay sol, por lo tanto hay menos frío. Entonces esta es una de las razones por las cuales tenemos un clima tropical, así se le llama, y es más cálido para vivir. En Europa no pueden vivir sin un suéter, bueno, saliendo a la calle, porque es muy frío. Aquí sí, normalmente nosotros podemos andar sin un suéter durante el día y durante la noche, porque solo son por épocas y son muy pocas, lo más que dura es un mes. Entonces por eso los animales vinieron emigrando. Los animales no nacieron aquí. Algunos vienen de África, de Asia, y vinieron migrando y se fueron adaptando a nuestro clima. El hombre emigró hacia América en busca de mejores condiciones climáticas, ya que en Europa eran hostiles tanto como para los animales como para los humanos. Miren, en Europa podían llegar hasta 3 meses donde la gente no se bañaba, porque es un extremo frío, no había calefacción, la gente no calentaba agua y prefería estar hasta un mes sin bañarse.
¿Se imaginan lo que era Europa? Que antes para ir al baño no existía papel, solo se limpiaban con agua o con alguna especie de esponja y ellos no se bañaban. Entonces ellos vinieron buscando un lugar más cálido. Aquí nos podemos bañar todos los días sin necesidad de estar calentando agua. Si cuando el españoles vinieron, miraban que los indígenas se bañaban a diario, porque ellos allá se bañaban cada 2 meses, 3 meses. Incluso creo que algunos lo hacen todavía. 6. Busca de climas más benignos para la vida. Como les decía, el clima allá es muy feo. El hombre aprovechó el congelamiento en la parte del norte del continente para atravesar el estrecho de Bering y llegar a América. Mire, en Rusia está pegado cerca de Estados Unidos y hay un espacio como de 3 kilómetros que se llama el estrecho de Bering, que es como un lago que se congela. Entonces el hombre puede pasar caminando por allí cuando se congela en época de frío. Ya en época de verano se descongela y queda como un mar, como que cruzáramos Roatán, de Honduras a Roatán. Casi esa separación hay de Rusia a Estados Unidos. Y de Rusia al resto del continente europeo o asiático están todo pegados. Entonces ellos así cruzaron América. Porque si ustedes se preguntaban cómo llegaron a América, en balsas, en barcos, si fue antes, 50.000 años antes. No, sino que se congelaba el estrecho de Bering, que es como que se congelara lo que está, la distancia que está Roatán a, al resto de la Ceiba, se congelara eso y las personas pudieran pasar caminando por allí. El hombre aprovechó la vía marítima para llegar al continente. Característica de los primeros pobladores. Se dedicaban a la caza, pesca, conocían el fuego, dependían del medio físico que los rodeaba. Estos grupos no conocían la agricultura. Mire, aquí vamos a ver algunos tipos de teorías, que sería la teoría religiosa. Teorías más comunes que explican el completamiento del continente americano. La teoría religiosa nos dice, esta teoría fue inicialmente la más utilizada desde el siglo XVI hasta el siglo XIX para explicar el origen del hombre americano. Los conquistadores al momento de su llegada a esta tierra trataron de buscar una explicación sobre el origen del hombre americano. Algunos religiosos creyeron, basándose en la Biblia, que los indios americanos eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, quien después del diluvio universal se supone que llegó a América. Estas son teorías, o sea, yo pienso que fue de esta manera. Otros dicen, yo pienso que fue de esta manera. Otros, yo pienso que fue de esta manera. Esto es una teoría. La teoría religiosa dice que el hombre que llega a América son descendientes de Sem, hijo de Noé. La teoría autotonista nos dice, expuesta por un paleontólogo argentino Florentino Ameghino, el cual basa su teoría en el hallazgo de restos de animales humanos encontrados en la región de Pampas, Argentina. Según él, el lugar de origen del hombre americano es América. Ameghino describió el proceso evolutivo del hombre americano de la siguiente manera: tetrapomo, tripopono, tripropono, hasta llegar al Homo pampenus. El hombre fue el que extendió por toda América hasta llegar a otros continentes. Mire, esto que dicen tetrapono, tripopono, es como la evolución cuando el hombre se viene convirtiendo como un mono, después mono, después menos mono y que va apareciendo como hombre. En la teoría autotonista tiene dos vertientes: el monogeísmo, cuyo exponente Florentino Ameghino, y el poligenismo, cuyo exponente Samuel Morton, quien afirmó que el hombre evolucionó paralelamente en América, Asia y Europa. En la actualidad la teoría autotonista de Florentino Ameghino fue descartada porque sus descubrimientos no tuvieron validez científica, por lo tanto fue refutada por Alex Hirkla. La teoría de la inmigracionista es que sostiene que el hombre americano procede de otros continentes, como será África, Asia y Australia.
y siendo científicamente argumentada por muchos antropólogos del origen norteamericano. Entonces, como les decía yo, algunos creen que ya vinieron emigrando de África y de Asia. Miremos esta teoría de unirracial manifestó que el hombre hizo su aparición en el actual continente americano hace unos 20.000 años. Procedente del continente asiático, se le considera ya como el portador de una amplia cultura y se fijó en Siberia, China y Mongolia, Corea, Filipinas. Por esta razón es que la teoría nos conoce como la teoría del origen asiático. Entonces, aquí miramos diferentes teorías, semejanzas antropológicas entre asiáticos, polinésicos, australianos y amerindios. Miren, estos eran los asiáticos de aquel tiempo, los policénicos, vieron los australianos y el amerindio, que son los indios americanos. Miremos la teoría genética, dice que es una de las teorías más recientes que tomó auge en el siglo XIX y en el siglo XX. Esta teoría ha argumentado científicamente que existen similitudes entre los amerindios actuales con los asiáticos, polinesios, australianos, melanesios, que sustentan en prueba de ADN un mitocondrial, igual distribución del apolitipos ABCD encontrados en América del Sur y en el centro. Estas son algunas de las evidencias antropológicas, objetos que ellos dejaron, lingüística, la manera en que ellos, cómo escribían, cómo hablaban, las etnográficas, que son las palabras que eran comunes, pieles, chozas, colmenas. Entonces, entre algunas cosas y las arqueológicas, tenían muy en común lo que era la arqueología. Todas estas culturas hacían pirámides, estatuas entre sí. Miren este mapa, que es de los primeros pobladores que ingresaron al continente americano. Como les decía yo, aquí, esto de aquí es Rusia. Esto de aquí a la izquierda es Rusia. Aquí está Alaska. Y este es el estrecho de Bering, el que está en este círculo. Esta parte se congela, entonces ellos podían pasar caminando por allí. Y esta fue la ruta que ellos tomaron para llegar a América, para llegar a Centroamérica. Miren, de Europa caminaron por todo esto, cruzaron América, cruzaron Canadá, cruzaron Estados Unidos, cruzaron México y llegaron a Centroamérica. De Centroamérica se extendieron a Sudamérica, a Chile, Colombia, Venezuela. Esta fue la manera en que ellos se fueron regando, como también África hace la conexión con Asia, Europa, y así sucesivamente. Los primeros pobladores del Istmo Centroamericano. Los primeros grupos humanos que poblaron el Istmo Centroamericano, hoy Centroamérica, se calcula que hicieron su aparición hace 22.000 años antes de Cristo. El poblamiento actual del territorio centroamericano es producto de confluencias migratorias que descendieron del interior del continente, procedentes de América del Norte. Si miramos el mapa, la flecha indica que ellos venían de América del Norte hacia América del Sur. Ahora es diferente, porque más bien la gente va de América del Sur hacia América del Norte. De Centroamérica y América del Sur hacia Europa. Ya no es como que seguimos esto, que ellos vienen emigrando hacia el sur, sino que ahora van de vuelta hacia el norte. Características de los primeros pobladores del Istmo Centroamericano.